La libertad y la civilización occidental. Están en lo cierto quienes impugnan el concepto jurídico y político de la libertad, criticando las instituciones que en la práctica la amparan, cuando afirman que no basta el impedir la arbitrariedad gubernamental para garantizar la libertad. Pero al instante, en verdad tan evidente, están como intentando forzar una puerta abierta, pues ningún liberal afirmó jamás que con impedir la arbitrariedad gubernamental quedaba garantizada una libertad total. La economía de mercado concede al individuo la libertad máxima compatible con el orden social. Las constituciones políticas y las declaraciones de derechos humanos per se no engendran libertad, sirven tan solo para proteger contra los abusos de la administración. La libertad que el sistema económico basado en la competencia otorga al individuo. Todo el mundo bajo un régimen de economía de mercado, ya lo hemos dicho muchas veces, puede, de acuerdo con la división social del trabajo, perseguir aquellos objetivos que más le atraigan. Cábele elegir cómo desea servir a sus conciudadanos. Tal derecho, en cambio, bajo una economía planificada, se desvanece. La autoridad determina la ocupación de cada uno. Puede discrecionalmente premiar y castigar, depende enteramente el particular del capricho de quien se halla en el poder. Con el capitalismo sucede precisamente lo contrario. Todos y cualquiera pueden enfrentarse con aquellos que ocupan las mejores posiciones, si bien habrá el interesado de cuidar al público de modo mejor o más barato a como los otros lo estén haciendo. La falta de dinero no es nunca óbice, pues los capitalistas se hallan siempre buscando quien de manera más provechosa sepa invertir. Depende única y exclusivamente de los consumidores, quienes compran solo lo que en cada momento prefieren, el triunfar o sucumbir en las actividades mercantiles. Por lo mismo que el consumidor no queda a merced de los productores, el asalariado tampoco puede ser explotado por el patrón. El empresario, en efecto, que deja de contratar los trabajadores más idóneos, que no paga lo suficiente para atraérselos, separándolos de otros cometidos, quiebra quedando aislado. El patrono, desde luego, cuando facilita trabajo al obrero, no lo hace por favorecerle, le contrata porque lo necesita para su empresa. Al igual que precisa materias primas y equipo industrial, el trabajador por su parte tampoco le está haciendo particular favor a quien le contrata. Si labora es porque cree que tal ocupación, todas las circunstancias concurrentes consideradas, es la que a el operario más le conviene. La economía de mercado constituye continuo proceso de selección social, determina la posición y los ingresos de cada uno. Grandes fortunas se reducen y esfuman, mientras gentes nacidas en la pobreza escalan puestos preeminentes. Si ninguna posición se privilegia, si el Estado no ampara a los entes ya consagrados frente al embate de los nuevos empresarios, quienes ayer adquirieron riquezas se ven forzados a reconquistarlas diariamente en constante competencia con todo el resto de la población. La posición de cada uno, bajo el régimen libre de división del trabajo, depende del aprecio que el público comprador, del que el interesado forma parte, otorga a lo ofertado. Cada uno, al comprar o abstenerse de comprar, se integra en aquel supremo organismo que asigna a todos y también al sujeto, especifica categoría social. Nadie deja de participar en ese proceso por cuya virtud unos tienen ingresos superiores y otros menores. Cualquiera puede aportar aquellos servicios que los demás ciudadanos recompensan con mayores ganancias. La libertad bajo el capitalismo significa no depender de la discrecionalidad ajena en mayor grado que los demás dependen de la propia. Superior grado de libertad no cabe cuando la producción se realiza bajo el signo de la división del trabajo, resultando impensable una autarquía individual absoluta. El colectivismo, por fuerza, ha de acabar siempre aboliendo toda libertad, convirtiendo a las gentes en esclavos de quienes detentan el poder, independientemente de que el marxismo como sistema económico resulta inviable por no poder recurrir al cálculo económico.
De ahí que jamás quepa contemplar el socialismo, según algunos quisieran, como posible alternativa, como peculiar pero pensable sistema de organización social, pues por su impracticabilidad en aislamiento solo sirve para desintegrar la cooperación humana, provocando indefectiblemente pobreza y caos. Al tratar de la libertad, dejamos conscientemente de lado el problema económico básico que separa capitalismo y socialismo. Nos limitamos a resaltar que para el hombre occidental, a diferencia del asiático, resulta consustancial vivir sin trabas, pues él mismo, su idiosincrasia toda, se fraguó bajo la égida de la libertad. China, Japón, India y los países mahometanos no eran pueblos bárbaros antes de contactar con Occidente. Alcanzaron siglos y aún milenios antes que nosotros altos niveles de perfección en las artes industriales, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Desarrollaron escuelas y sistemas de enseñanza, organizaron poderosos imperios, pero carecieron de sapiencia bastante para afrontar los problemas económicos que se les iba acumulando. Su primigenio ímpetu fue anquilosándose para devenir culturas aletargadas en secular modorra histórica. Se desvaneció la genialidad intelectual y artística. Pintores y escultores, escritores y oradores servilmente reproducían las formas tradicionales. Teólogos, filósofos y juristas se limitaban a la rutinaria exégesis de las obras del pasado. Los gloriosos monumentos se desmoronaban en tristes ruinas. Todo yacía descoyuntado. Las gentes sin vigor ni energía apáticamente contemplaban la progresiva decadencia y general empobrecimiento. Nada cabía hacer. Las antiguas obras filosóficas y poéticas de Oriente soportan el parangón con los mejores trabajos occidentales, pero desde hace muchos siglos Oriente no ha producido ningún libro de importancia. Apenas algún nombre entre tantos millones de seres reluce con tenue fulgor en la noche oscura de los últimos 500 años. Oriente tiempo ha dejó de contribuir al esfuerzo intelectual de la humanidad, dando la espalda a los problemas y controversias que agitaban a los pueblos occidentales. Europa permanentemente convulsa, Oriente sumido siempre en el estancamiento y la indolente indiferencia. Podemos hoy diagnosticar el mal. Oriente careció de lo principal, renunció a la idea de la libertad frente al Estado, nunca se rebeló contra el tirano, ni intentó asegurar los derechos del individuo frente al gobernante. La arbitrariedad del déspota era sagrada, no podía ser objeto de juicio ni condena. Fue por eso imposible montar un mecanismo legal que protegiera la propiedad individual, la riqueza privada del ciudadano contra la confiscación, contra la injusta apropiación de la misma por el amo de turno. Ofuscados con la idea de que la riqueza de los ricos era causa de la pobreza de los pobres, acogían las masas con entusiasmo la expoliación gubernamental del comerciante enriquecido. Se hacía imposible toda seria acumulación de capital. Las medicantes turbas, asusando a sus propios gerifaltes sin darse cuenta, estaban condenándose a la pobreza, la enfermedad y la muerte, haciendo a sí misma prohibitivas las ventajas derivadas de la rentable inversión del capital. No había burguesía y consiguientemente no surgía esa amplia demanda que estimula a escritores, artistas e inventores. El hombre común solo veía un camino de prosperidad, el servicio del príncipe. En la sociedad occidental las gentes competían entre sí por conseguir los mejores premios. La oriental constituía, en cambio, apático conglomerado de seres todos dependientes del favor del soberano. La enérgica juventud occidental consideraba al mundo como un campo de acción donde había que conquistar la fama, la eminencia, los honores y la riqueza. Con su ambición lo domeñaba todo. Las lánguidas mocedades orientales solo sabían entregarse a los rutinarios cometidos tradicionales. Aquella noble confianza del hombre occidental en su propio esfuerzo ya la cantaba Sófocles.
El coro de Antígona exalta al hombre y su creadora capacidad, y la misma filosofía resuma la maravillosa novena sinfonía de Beethoven, fe absoluta en la propia capacidad de reacción ante la adversidad. Nada de esto escucharon jamás los orientales. Es posible que los herederos de quienes crearon la civilización del hombre blanco renuncien a su libertad conseguida de forma tan cara, convirtiéndose por propia voluntad en vasallos de la omnipotencia gubernamental. ¿Van a limitar sus aspiraciones a vegetar bajo un sistema que les convierte en insignificantes piezas de gigantesca maquinaria que solo el todopoderoso planificador puede manejar? ¿Será posible que la mentalidad que caracteriza a las civilizaciones fosilizadas barra y aparte aquellas altas ambiciones por cuyo triunfo millones de seres ofrendaron su vida? Ruere in servitium, se sumieron en el servilismo, observaba Tácito con tristeza, refiriéndose a los romanos de la época de Tiberio.